Surgieron a principios del siglo XX como oposición a los valores del pasado y a los cánones establecidos por la burguesía de fines del siglo XIX. Los artistas fueron influenciados por el cine y la fotografía que, logrando representar fielmente la realidad, los motivaron a buscar formas alternativas de representación artística. El cubismo en las artes plásticas surgió en torno al año 1904 con pintores como Picasso, Braque y Juan Gris. El cubismo literario apareció unos años más tarde y su máximo representante sería Apollinaire. Pretenden la descomposición de la realidad y su observación desde diferentes perspectivas. Integran diferentes artes. Intentan crear obras de arte con vida propia, independientemente de su parecido con la realidad. El cine de principios del siglo XX tuvo una clara influencia en la formación del cubismo, sobre todo en Picasso y Braque. Ambos estaban fascinados por las películas de cine mudo. Los distintos ángulos en una misma mirada, la composición fragmentada, una paleta austera y la iluminación son algunas características que los unen. Surgida en Milán, Italia, impulsada por Filippo Marinetti, quien recopiló las bases doctrinales y las editó en su manifiesto en 1909. El futurismo rechazó la estética tradicional, basándose en sus dos temas dominantes: la máquina junto con lo moderno, y sus virtudes, la fuerza, la rapidez, la velocidad, la energía, el movimiento. Y el dinamismo, lo que lleva a mostrar la velocidad y el movimiento. El futurismo elogió la violencia, el nacionalismo revolucionario y la guerra, provocando en caso de algunos de sus integrantes la adhesión al fascismo. Justifica su apoyo a la guerra como la fórmula para sanar y cambiar a nuestro mundo caótico. El expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX, fuertemente influenciado por el fauvismo y como reacción al impresionismo. Anteponen las emociones y los sentimientos sobre las formas, intentando reflejar el mundo interior del artista, una expresión de sus propios sentimientos. El creador pretende que el espectador experimente un impacto fundamentalmente emotivo ante sus obras, respondiendo al uso desmedido de colores, deformaciones y composiciones con trazos agresivos. La generación expresionista estuvo compuesta por dos grupos, el Puente y el Jinete Azul. El primero conformado por artistas como Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Carl Schmidt-Rottluff, y el segundo por Vasily Kandinsky y Alexei von Kavlensky. El dadaísmo fue un movimiento que abarcó todos los géneros artísticos, naciendo como una expresión de protesta nihilista, contra la totalidad de los aspectos de la cultura occidental, en especial contra el militarismo generado durante la Primera Guerra Mundial. Con el fin de expresar el rechazo de todos los valores sociales y estéticos del momento y todo tipo de codificación, los dadaístas recurrían con frecuencia a la utilización de métodos artísticos y literarios deliberadamente incomprensibles, que se apoyaban en lo absurdo e irracional. Sus representaciones teatrales y sus manifiestos buscaban impactar o dejar perplejo al público con el objetivo de que éste reconsiderara los valores estéticos establecidos. Para ello utilizaban nuevos materiales, como los de desechos encontrados en la calle y la inclusión del azar para determinar los elementos de las obras. Los máximos referentes de este grupo fueron Michel Duchamp, Hans Arp, Francis Picabia, Ernst y el fotógrafo Man Ray. Comienza con un manifiesto escrito, esta vez por el poeta André Breton. Se desarrolla en un periodo inestable de entreguerras en el que los intelectuales tratan de comprender la profundidad psíquica del hombre, los sueños, lo inconsciente. Los escritos y teorías del psicoanálisis de Sigmund Freud aportaron una base científica e ideológica, y las obras de Fuseli y Blake la influencia artística. Podemos hablar de dos tipos de surrealismo pictórico y dos grandes grupos de pintores surrealistas. Por un lado, los pertenecientes al surrealismo figurativo, entre los que se encontraban Max Ernst, René Magritte, Dalí y Chagall, quienes exploraron el surrealismo desde una óptica de realismo formal, pues a pesar de sus deformidades y transformaciones, nunca abandonaron la referencia de real de los objetos. Por otro lado, el surrealismo abstracto contaba con Miró, Klee y Hans Arp. Se caracterizó por la utilización del cine como propaganda del Estado. Según Lenin, para que el cine sea eficaz en la propaganda, su forma debe ser tradicional o audaz. Los directores debían tener en cuenta la comprensión de la audiencia. Sus films debían ser didácticos, ya que su público eran las masas. El cine se convertía en un medio para alfabetizar a la población. El realismo soviético apunta a la exaltación del héroe positivo individualizado y a la topología de la máquina como símbolo del desarrollo industrial. Las películas más reconocidas del periodo del movimiento son El acorazado Potemkin y Octubre de Eisenstein y Chapayev de Vasiliev, entre otras.
Después de la Primera Guerra Mundial, una generación de artistas defendía la pureza del arte cinematográfico, comparándola con la poesía, la pintura y especialmente con la música. El cine debía ser independiente de toda influencia literal o teatral, convirtiéndose en un medio a través del cual el artista pudiese expresar sus sentimientos, emociones y realidad interior. En las películas, el tiempo y el espacio fueron continuamente manipulados mediante el uso del montaje rítmico para sugerir el modo en que un personaje percibe la realidad que lo rodea y los eventos que en ella se manifiestan. Los cineastas impresionistas se valen de recursos como lentes curvas, sobreimpresiones múltiples, filtros y telas texturadas, cámara lenta y cámara subjetiva. Los directores más sobresalientes del movimiento son Louis Deluc, Epstein, Abel Gance y Marcel L'Herbier. Se desarrolló durante las décadas del 20 y del 30 en Alemania, para luego ser retomado por las vanguardias norteamericanas de los 40. Los realizadores de cine abstracto se inspiraron en artistas plásticos como Paul Klee y Kandinsky, tomando como referencia sus obras y sus técnicas aplicándolas a sus películas. El cine abstracto procura cambiar una forma para variar el sentido mediante los cambios de iluminación, deformación de escenas, objetos, simbolismos, trucos ópticos y dibujos. Se destacan los directores Walter Ruttmann, Hans Richter y Viking Egeling.